más allá de las intervenciones, que ahora vamos a hablar de eso, estuvo bastante controlada la cosa, fue un poco menos de lo que se esperaba. Bastante menos de lo que esperábamos para los controles que veníamos haciendo habitualmente en fines de semana y algunas cosas que se habían detectado estos últimos días. Estuvo tranquila la noche, o sea, fueron 11 intervenciones en fiestas clandestinas, algunas de ellas un desastre desde el punto de vista sanitario, o sea, cero control, baile absoluto, sin cumplimiento de protocolos, sin medida de protección, y otras muy bien organizadas, respetando protocolos, solo que no habían tramitado la autorización necesaria. Entonces, todo un panorama bien distinto. 5 o 6 fiestas fueron las realmente complicadas, entre 200 y 500 personas en cada una de ellas. Y después está, digo, la verdad, esperábamos alguna complicación más grande, porque hace unos 10 días habíamos agarrado una fiesta con 2.000 personas, entonces el hecho de que salieran los protocolos, que se habilitara baile y demás, dijimos, bueno, esto puede ser una presión mucho más grande, la fecha, la historia de la fecha y demás, y sin embargo no. Lo que sí notamos fue que mucha gente organizó alguna reunioncita de corte familiar, manteniendo burbujas con 10, 15 personas, en un entorno muy controlado que les permitió divertirse igual, disfrutar la noche, pero sin generar el impacto que pensamos que podía generar. Y en esos casos no eran pasibles de multa o de ningún tipo de sanción. No, a ver, las reuniones sociales, si se mantiene la burbuja, no están prohibidas, hay alguna limitante en cuanto a cantidad de personas, pero preferimos sentarnos en las complejidades y en el riesgo sanitario, en este análisis, más que en estas actividades en casa de familia. Se intervino en alguna por los temas de ruido, por alguna denuncia vía 911 o vía 1828, pero en general eran entornos de burbuja y controlados. Lo que habla muy bien de los canarios también, ¿no? Digo, de ese seguir cuidándonos, aun cuando los mensajes pueden ser un poco contradictorios. Bien. Ahora, de esas fiestas clandestinas en las que se tuvo que intervenir y donde hubo una heterogeneidad importante a lo que tiene que ver con las condiciones, ¿cuántas de ellas ustedes ya tenían, a propósito del trabajo de inteligencia que se hace, que el otro día yo no quise ahondar mucho, pero vos lo mencionaste ahí, ustedes ya tenían información de alguna de estas convocatorias, ¿no? Sí, de 3 de ellas por lo menos teníamos información, una cuarta sabíamos que era altamente probable porque es una persona que en este sentido ha generado permanentemente situaciones de este tipo, que incluso tiene una condena cumplida por desacato el año pasado. Ah, bueno. ¿Y volvió a hacer una fiesta clandestina? No, siguió haciendo, no es que volvió. Siguió haciendo. Terminó de cumplir la sentencia en noviembre y en diciembre ya estaba haciendo fiestas, siguió haciendo enero, febrero. Entonces presumíamos que en esta oportunidad seguramente hubiera también, y sí, nos encontramos con unas 200 personas allí. ¿De qué zona? En ese caso se dio. ¿De qué zona es, Luis? De la costa. De la costa, en Ciudad de la Costa. En ese caso se dio intervención a Fiscalía directamente por los antecedentes que hay en esta situación y por la negativa sistemática de esta persona a cumplir con los requisitos bromatológicos sanitarios y de funcionamiento. ¿Es en un local establecido? Es en un local establecido que tiene clausura desde hace un año. Y en ese caso, aparte de la multa por el marco de la pandemia, etcétera, ¿se forma como un registro de contumaces desobedientes o infractores en este sentido, Luis? Y bueno, en ese sentido nosotros llevamos un registro, no hay... es un registro de lugares a controlar donde uno presume que se siguen llevando adelante actividades. No es que sea una sanción o nada por el estilo, pero bueno, hay lugares que tienen antecedentes de 2, 3, 4 incumplimientos. Bueno, allí se extreman los controles, sobre todo de naturaleza preventiva. Lo que pasa que bueno, en este caso en particular
la situación es bastante compleja, porque basta con dejar un acta notificando que no puede hacerse determinada cosa para que inmediatamente haya comunicación por vía de abogados y demás. Entonces, sí. Bueno. Bien complicada la situación, al revés que con otros, donde en realidad vos le dejás, porque nos enteramos, estos chiquitos, digo, a vez que alguien está armando algo, pasa el cuerpo efectivo y dice, recuerde que usted no puede llevar adelante esta actividad. Y bueno, hay gente que ya me dice, gracias por avisar antes. Y en esa, bueno, entre el lunes y primeras horas del martes desactivamos 6 o 7 fiestas que sabíamos que estaban en curso, que venían convocatorias por redes. Supongo que en este caso donde vos decís que era un desastre total, donde no se cumplía absolutamente ninguna norma ni sanitaria, ni bromatológica, ni nada, en ese caso se aplicó la máxima sanción. ¿De cuánto era, Luis? ¿De cuánto iban las multas? No, las multas se aplican posteriormente. Aquí lo que hace el cuerpo inspectivo es relevar la situación, dejar un acta de constancia. Ahora por suerte estamos contando con cámaras para la grabación de los operativos, entonces ese registro también queda de naturaleza confidencial, obviamente, pero queda como respaldo de las actuaciones. Y bueno, se analiza la situación y allí se ve el grado de sanción que puede aplicarse. Si es una sanción o si son más, si es un incumplimiento de protocolo o si existen otros incumplimientos de otras normativas. Y en estos casos hemos llegado a aplicar hasta 300.000 pesos de multas por la acumulación, por conceptos. Claro, ¿no? la acumulación de infracciones. Ahora, en la grabación de esos operativos, ¿se dio alguna situación de violencia, de agresión hacia los inspectores? No, en general han sido tranquilas. Hemos tenido algunas situaciones de agresión hacia los inspectores, pero últimamente no, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que desde la temporada de verano en las inspecciones nocturnas no tenemos agresiones, pero nos han apedreado vehículos, nos han amenazado con arma de fuego, o sea, hay una serie de situaciones. Bueno, ahora empieza a generarse este registro que es nuevo. Empezamos hace muy poquito a llevar adelante el registro de imágenes, también como forma de garantizar la integridad de los inspectores, pero además la transparencia para el inspeccionado, ¿no? Sin duda. Y en este punto también cabe preguntarte el tema de las aglomeraciones en la vía pública, que lo habíamos hablado en lo previo también. Se tuvo que intervenir en San Ramón y San Jacinto. Digo por esto que vos decías de garantizar, ¿no? Que todo lo que se haga quede como registrado también. ¿Qué pasó en San Ramón y San Jacinto? ¿Cómo se tuvo que intervenir? No, a ver, en esos dos casos puntuales, hubo más intervenciones en vía pública, pero sin mucha complejidad, conversando con la gente se disolvieron, se retiró o se tomaron distancias y demás. En San Jacinto había unas 1.000 personas aproximadamente en la vía pública. A ver, si me estás escuchando, Luis, hemos perdido momentáneamente el contacto contigo. Así. Hola. Ahora sí. Te escuchamos hasta que dijiste en San Jacinto se pudo, de alguna manera, se tuvo que intervenir y hablar con las personas. No, en otros lugares se pudo intervenir y hablar con las personas. En el caso de San Jacinto y de San Ramón era mucha gente, muchos de ellos alcoholizados, y allí lo que fue dar aviso a policía, que ya estaban en conocimiento, pero bueno, tratar de coordinar acciones, porque en San Jacinto estamos hablando de unas 1.000 personas y en San Ramón unas 300. ¿En las plazas públicas respectivamente? En espacios públicos. En el caso de San Jacinto creo que era sobre la semipeatonal esa que tiene, y en San Ramón en un espacio público, no en el centro, sino un poquito más retirado. Allí lo que se hizo fue dar intervención policial. En otros lugares, en Ciudad de la Costa, en Atlántida, en Costa Azul, en Pando, en Las Piedras, se conversó con los grupos que estaban en espacios públicos, se les hizo entender el tema de la necesidad de cuidarse un poco, la distancia, los elementos de protección personal y los volúmenes de la música que tenían, y se solucionó dialogando. Bien. ¿Se tuvo que pedir el refuerzo del apoyo del Ministerio del Interior?
No, directamente la ¿En algún caso intervención del Ministerio. Nosotros en espacio público es muy poco lo que podemos hacer allí. Uh-huh. Coordinamos si es necesario el respaldo. Funciona al revés. En lugar de apoyar el Ministerio, la Intendencia, es la Intendencia la que apoya con su normativa y sus equipos de control al Ministerio, sobre todo en materia de ruido, ¿no? De medición de ruidos y eventual incautación de equipos. ¿Qué pasó con el tema de la utilización de los drones? Bueno, los drones fueron una herramienta bien interesante para el control, permitieron la ubicación de 2 de estas fiestas, lo que hablábamos, ¿no? La detección, los espacios más retirados, la facilidad para encontrar estos lugares, allí hubo intervención, y lo mismo que fue el debut de los equipos de monitoreo de aire, uh-huh, en el marco de esta Noche de la Nostalgia, donde afortunadamente los resultados de los muestreos que se hicieron han sido negativos. Todos dieron negativo. ¿En cuántos lugares, en cuántos establecimientos se hizo este control, se aplicó este aparatito? En 7. En 7. En 7 lugares. ¿Y en ninguno de ellos apareció la presencia de alguna partícula de COVID? No, en ninguno de ellos. O sea, los PCR posteriores de las muestras, porque el aparato levanta muestras y se le hace un análisis como el del hisopado. Después, ninguno de ellos dio positivo, o sea, no había rastros del virus. Así que por ese lado estamos bastante tranquilos, y bueno, comprobando cómo esta cuestión de apostar a la innovación y a la generación de valor nacional tiene resultados tangibles y bien interesantes. Que vos me decías fuera del micrófono, me parece que es interesante que la gente lo sepa, este aparatito, este dispositivo se creó, se inventó acá en el Polo Tecnológico de Pando. Sí, es un desarrollo, desarrollo, fabricación y patente realizada allí en el Polo Tecnológico de Pando. Como para no apostar. Nos enorgullece doblemente, ¿no? Sí, absolutamente. Luis, quería preguntar también, bueno, ahora queda analizar qué tipo de multa se aplica a cada una de esas irregularidades que se detectaron. Sí, esa es la instancia que viene ahora. Allí hay un equipo de trabajo conjunto entre la Dirección de Contralor, la Dirección de Jurídica y Recursos Financieros, para analizar las sanciones en todos estos temas de COVID. El resto de lo que puede ser normativa bromatológica, ruidos molestos, etcétera, eso corre como siempre por la dirección, pero con COVID hemos generado un mecanismo allí de intercambio y de análisis conjunto para valorar efectivamente todo los elementos que hay, lo que sucedió, la gravedad y los marcos de aplicación normativo que tenemos. Y ahí permíteme hacerte una pregunta, porque apareció un elemento muy importante, sobre todo para lo que viene ahora, que es el registro de las personas en cada local. ¿Qué nivel de cumplimiento hubo de este punto del protocolo? Que figure el nombre, la cédula creo que era, y el teléfono de cada uno de los asistentes, en general, porque mañana sale un caso y es un elemento muy, pero muy bueno para comunicarse con el resto de los que tuvieron contacto con esa persona. ¿Qué nivel de acatamiento, de cumplimiento de ese aspecto hubo? No, en ese aspecto Canelones siempre anduvo muy bien, incluso cuando el Ministerio de Salud Pública había dejado de recomendar la lista de asistentes porque era imposible dar seguimiento epidemiológico por la cantidad de casos que estábamos teniendo. Incluso en esos momentos Canelones siguió registrando por voluntad de los organizadores, de las empresas, siguieron llevando el registro de asistentes. En ese sentido funcionó bárbaro. Mirá, en las 92 habilitaciones entre las que ya estaban habilitadas y las puntuales que hubo, encontramos un solo incumplimiento de protocolo, de gente que habían corrido las mesas y las sillas para que el espacio de baile fuera más grande, lo que te hace presumir que los tiempos no se estaban cumpliendo. Entonces allí lo que se hizo fue rápidamente coordinar con la gente de que volvieran las cosas a su lugar y se aplicara. Pero en materia de sanitización, de registro de asistentes, de ventilación, allí no encontramos ningún problema en ninguna de las inspecciones que se hizo. Son muy buenas noticias, la verdad. Ojalá que Canelones siga manteniendo los bajos índices de contagio y de nuevos casos de COVID-19. Te agradezco muchísimo este rato aquí en Radio Continental, Luis.
No, el agradecido soy yo con ustedes y con todos los canarios que han resuelto cuidarse y seguir tratando de sostener estos números. Abrazo enorme. A las órdenes como siempre. Que pases muy bien. Era el director departamental de Contralor de la Intendencia de Canelones, Luis Garrido, operativo exitoso, más allá de algunos episodios puntuales que era previsible, pero en términos